Las actas de las sesiones 20 y 21 quedan reglamentariamente aprobadas. El acta de la sesión 22 se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica el plazo de entrada en vigencia de los aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación y graduación, establecidos en el título quinto de la ley 21.091 sobre educación superior, para el financiamiento institucional para la gratuidad. Ordinario 429 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 21 de esta comisión, porque el que se hizo presente al superintendente de Educación la situación acaecida al interior de la escuela Ignacio Carrera Pinto de Vallenar, donde se habría dado un importante caso de maltrato en contra de uno de los estudiantes, por lo que la comisión solicitó informar sobre el estado del proceso de fiscalización en curso y el resultado de la fiscalización realizada. Ordinario 471 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 27 de esta comisión, dirigido a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, por el que en copia se puso en conocimiento los antecedentes presentados por la señora Ingrid Pizarro de Antofagasta en relación con el crédito estudiantil Corfo que mantiene con Scotiabank, banco que por largo tiempo le ha negado la posibilidad de acceder a la rebaja de interés anual al 2%, contenido en el artículo 11 bis de la ley 20.027 y el derecho que otorga la ley 21.214, que prohíbe que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación. Oficio 485 del secretario general de la JUNAEP, mediante el cual da respuesta a oficio 31 de esta comisión, por el cual se comunicó haber tomado conocimiento de la situación que queja la Escuela de Lenguaje Sembrando Palabras de la comuna de Purranque, en la cual los niños del nivel medio mayor no reciben alimentación de la JUNAEP. Ordinario 781 del Superintendente de Educación Superior, mediante el cual da respuesta a oficio 42 de esta comisión, por el que se le remitió antecedentes proporcionados por los académicos de la Universidad de Santiago de Chile y de Talca, en los cuales denuncian situaciones y prácticas antidemocráticas al interior de esas casas de estudio, que coartarían el ejercicio del derecho a voto en las elecciones de rector, discriminación y persecución a funcionarios públicos, en especial académicos, exoneraciones injustificadas e irregularidades en el proceso de modificación de estatuto orgánico, entre otras. 6 oficios del jefe de la División de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación, mediante los cuales, conforme lo establece la Ley de Presupuesto del año 2022, informa sobre diversas glosas de la partida 09, capítulo 01. También 2 oficios de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Educación, mediante el cual, conforme a la señalada Ley de Presupuesto Sector Público año 2022, remite informes. Oficio ordinario 668 del Director Nacional del SENDA, mediante el cual remite informe respecto a la glosa 05, asignación 24.03.001, Programa de Tratamiento y Rehabilitación. Declaración del Comité Nacional de la Organización Mundial de la Educación Preescolar, OMEP Chile, suscrita por su presidenta, en la que se expresa profunda preocupación por el tenor que ha adoptado el proyecto de ley de Sala Cuna, que ingresó al Congreso en las postrimerías del gobierno saliente y que reemplaza el proyecto de ley denominada Sala Cuna Universal. Informe de la sección Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, denominado Evaluación Docente en 3 países de Europa, Portugal, Inglaterra y Suecia, elaborado en respuesta a una solicitud formulada por la Comisión en el marco del estudio del proyecto de ley originado en mensaje, que modifica y complementa las normas que indica respecto al sistema educativo. Correo electrónico de la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Servicio Local de Educación Pública de Puerto Cordillera, señora María Fernanda Valencia, tras del cual se llegar una propuesta de indicaciones al proyecto de ley en tabla. Nuevo correo electrónico de la señora profesora Julia Bravo, quien se refiere a las subjetividades del sistema de evaluación docente. En su caso, el Servicio Local de Educación Pública Valparaíso se apegó a la ley que dice que a partir de 2021 los profesores que no cambian de tramo pierden el bono para alumno prioritario. Afirma que la evaluación está manipulada, que no les permite continuar con una carrera y que la entidad mencionada no responde a los requerimientos. Señala que interpuso un recurso de reposición ante Contraloría y no tuvo respuesta. Finalmente, correo electrónico de la alumna del DUOC de Viña del Mar, Doris Montenegro, a través del cual consulta cuándo se pondrá en tabla el proyecto de aumento de la beca de alimentación para la educación superior. Esto a la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Soledad. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre puntos varios? Diputada Schneider y diputada Concha posteriormente. Sí, justamente había solicitado la palabra por eso, presidente y secretaria. Yo estoy aquí para reemplazar al diputado Luis Maya. Está
en camino el papel de reemplazo y quería solicitar ahí luego si podíamos tener la unanimidad de la comisión para recibir el reemplazo que solamente por una cuestión administrativa se retrasó, y además quisiera solicitar el acuerdo de la comisión para oficiar a la Comisión de Educación del Senado en miras de poder tener noticias y acelerar la tramitación de la ley José Matías que despachamos desde esta comisión, desde la sala de esta corporación, en línea de que también he tenido noticias muy lamentables de nuevos suicidios, problemáticas que han vivido jóvenes trans en los colegios. Me parece que retrasar más esta normativa es una cuestión que no atiende a la realidad y también va en línea de que este mismo gobierno le puso urgencia a un debate tan importante como ese. Así que eso es todo, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada Schneider. Por tanto, ¿habría acuerdo para formalizar el reemplazo? Es un tema administrativo, principalmente. Y en enviar un oficio a la Comisión de Educación del Senado para pedirle celeridad en la tramitación del proyecto que fue aprobado, digamos, por esta misma comisión. ¿Bien? Diputada Concha. Muchas gracias, presidente. Solamente quería referirme a un asunto que me tocó ver en la semana distrital, súper resumido. Visité un centro de estudios de personas mayores o de personas adultas, donde me comentaron un poco la realidad que viven, y quisiera ver si a través de la comisión podemos tomar el acuerdo de oficiar también al Ministerio de Educación para ver cuáles o cuándo fueron los últimos en este caso actualizaciones que se hicieron al material que se le entrega a estos estudiantes, libros de estudio me refiero, donde no han habido actualizaciones y están totalmente desactualizados con los tiempos que hoy día estamos viviendo. Y por otra parte también poder oficiar, ¿cierto?, para saber cuántas fueron las subvenciones que recibieron estos establecimientos también educacionales de personas adultas. Y por último también oficiar a la JUNAEP, si podemos llegar ahí al acuerdo, para saber acerca de las becas que se les entrega también a estos centros de estudio de personas adultas, que por lo comentado a través de la reunión que tuve, las colaciones frías que se les entrega a estas personas no llegan sino hasta el segundo semestre o incluso a final de año. Entonces también me gustaría saber cuál es el proceso también que determina JUNAEP para la entrega de estas colaciones. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Concha. En la comuna, los nombres de los establecimientos. Esto, bueno, en la región de Ñuble, la comuna es Chillán. Perfecto. Y también en el centro de estudio Andrés Bello. Perfecto. Muchas gracias. ¿Habría acuerdo con la solicitud planteada por la diputada Concha? Bien. Diputado Barría. Presidente, quiero insistir en algo que pedimos hace más o menos 2 meses, un informe con respecto a, bueno, que lo oficie por supuesto el Ministerio de Educación y quien corresponda, la tarjeta nacional estudiantil. Aún tenemos reclamos, segundo semestre ya comenzó, con el alza del pasaje, problemas en el transporte público, un sinnúmero de situaciones que afectan dado el contexto de la inflación. Ya no, creo que parece más que impresentable, para no tratar de usar otro tipo de términos, que una tarjeta, un plástico que debiera tener los datos, los nombres de un proceso que además se hace en el verano o al finalizar el año lectivo anterior, en el caso de los alumnos que continúan sus estudios. De verdad, necesitamos un informe respectivo y, por supuesto, a través del presidente y acá del subsecretario, que tengamos ese tipo de respuesta, porque de verdad que son temas que afectan, de verdad tienen un impacto importante en las familias y en aquellos estudiantes que en su época, de acuerdo a las noticias, estudiamos con el crédito y lo estamos pagando. Gracias. Gracias, diputado Barría. Justamente fue hace 2 meses prácticamente que se envió este oficio al Ministerio de Educación, dirigió al Ministerio de Educación, así que vamos al Ministerio de Educación. Pero de todos modos, para terminar, disculpe, diputada, vamos a reenviar otro oficio con el respaldo de toda la comisión y le vamos ahí a aprovechar de pedir al subsecretario que se pueda dar respuesta a esta solicitud. Diputada Rojas. Sí, gracias, presidente. Quisiera pedir el acuerdo de la comisión por una situación que se ha estado viviendo específicamente en una escuela de acá de Valparaíso, la escuela Ramón Barros Luco, que han tenido distintos hechos de violencia, se han visto afectados por distintos delitos, y en ese sentido quisiera que pudiésemos oficiar a la Seremi de Educación y a la delegación regional para que se puedan tomar acciones en conjunto y estas situaciones no se vuelvan a repetir respecto a esta comunidad, pero pienso también un plan más general que pueda aportar en que las escuelas sean realmente espacios seguros para sus comunidades. Muchas gracias, diputada Roja. Entonces, oficio dirigido a la delegación presidencial
y a la Seremi de Educación. ¿Algún otro diputado, diputada? ¿Puntos varios? Bien, esta sesión especial ha sido citada con objeto de iniciar la discusión y votación en particular del proyecto de ley, originado un mensaje que modifica y complementa las normas que indica respecto del sistema educativo, el boletín número 15.153-04, que se encuentra en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Se encuentran presentes el subsecretario de Educación, don Nicolás Cataldo Astorga, lo aprovechamos de saludar, la jefa de asesores, la señora Andrea Encalada García, y por el gabinete del ministro están presentes el coordinador político legislativo Marcelo Pérez Quilaqueo, se encuentra ahí atrás, y la asesora legislativa María Fernanda González Lima. Saco aplausos. Así que, bueno, tal como lo habíamos planificado, colegas diputados y diputadas, se estableció un plazo por parte de la comisión para que ustedes pudiesen presentar indicaciones a esta iniciativa. Las indicaciones fueron presentadas y lo que nos corresponde durante esta sesión y la sesión de la tarde es votar en particular este proyecto de ley miscelánea, que además es tan esperado por tantas comunidades, por tantos actores de distintos establecimientos del país. Así que le vamos a dar el pase a Soledad para que podamos iniciar la votación en particular de este proyecto. Diputado Barría. Sabemos que establecemos reglas y la idea es no borrar con el codo lo que escribimos por la mano, pero resulta que la semana pasada, en semana distrital, fui convocado por la Organización Nacional de las Tías BTF, para decirlas con mucho cariño, vía traspaso de fondos. Y ellas tuvieron una reunión nacional BTF, vía traspaso de fondos. Son los jardines infantiles cuyos fondos son de Junji, se traspasan a los municipios y sabemos que ellas siempre han estado en una situación distinta a los demás jardines infantiles, a los Integra y a los mismos Junji. Hay una serie ahí de variantes que hacen que estén en una condición precaria, que los bonos y las asignaciones siempre son distintas, que han logrado algunos anhelos vía Contraloría y no vía la ley, porque la ley establece en algunos casos que son asistentes de la educación, que son contratos de trabajo, que son BTF, que son Junji. Un sinnúmero de situaciones se juntaron y es por eso, presidente, que me vi forzado, tenía que hacerlo. Y también cuento con el respaldo de muchas y muchos diputados que integran esta comisión, que en síntesis busca esta indicación que, por ejemplo, las asignaciones de experiencia también sean aplicables sin ningún tipo de distinción a las tías de los jardines BTF. Diputado, disculpe, lo voy a interrumpir. Lo que pasa es que la idea de votar las indicaciones, indicación tras indicación, es que precisamente puedan ustedes argumentar previo a la votación. ¿Ya? ¿Ya? Eso. No, ya, no. Ya. Soledad. Porque me desordena el comparado, pero aparte de eso no hay problema. Sí. La primera indicación es del diputado Barría y es para agregar un nuevo inciso segundo al artículo 1 del siguiente tenor. Con todo, a las y los asistentes de la educación de las municipalidades y corporaciones municipales se les aplicará la ley 21.109 desde el 1 de enero de 2023. 23. Sí, el Ejecutivo. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo para conocer su opinión de esta primera indicación. Al autor de la indicación y después ¿Sí? al Ejecutivo. No, muchas gracias, presidente, muchas gracias, secretaria. Un poco volver a lo anterior, lo que se busca a través de esta indicación, que con mucha sinceridad no es mía porque ha sido encomendada por las organizaciones gremiales BTF, tías de los jardines infantiles, y también hay hombres que desarrollan labores administrativas en los jardines vía traspaso de fondos. Recordemos que estos son o nacen, ¿verdad?, de una forma de externalización de parte de este servicio, de parte del Estado, que son fondos Junji, que se entregan a los municipios, el municipio termina contratando. Están siempre en condiciones de desigualdad las tías y profesionales BTF con respecto a Integra, con respecto a la misma Junji. Por lo tanto, lo que busca, y es el mandato que también cuenta con el respaldo de varios de los integrantes, mujeres y hombres parlamentarios de esta Comisión de Educación, que tengan
el mismo trato, que si hay beneficios para los asistentes de la educación, expresamente también se considere a las BTF y no tengan que estar siempre dando la pelea ante Contraloría o juicios para obtener ciertos beneficios. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Subsecretario. Gracias, presidente. Por su intermedio, primero saludar a todos los parlamentarios, parlamentarias, asesores y asesoras. El diputado Barría se refirió a otra indicación, distinta a la que está en el comparado en el primer punto. Me da la impresión, no sé, Soledad, si... Efectivamente, yo leí la indicación que está en el comparado, pero entiendo que el diputado explicó la nueva. Bueno, la anterior, la original, tiene que ver con la petición, que reitero que no es indicación mía, soy el vehículo, creo que tenemos que democratizar y hacer partícipes estos temas más allá. Pero, diputado, disculpe, de los egos. pero ordenémonos en el procedimiento, porque lo que yo acabo de decir es que la votación se lleva adelante en el orden que está indicada la indicación en el comparado y la argumentación tiene que estar dada en la indicación en la que estamos presentes, si no se nos va a desordenar la votación. Entonces bajo ese punto. En ese punto, asistentes de la educación lo que solicitan es que los beneficios y todos los apoyos comiencen a partir del 2023, más allá que se haya prorrogado la entrada en vigencia de los SLEP, situación que queremos defender en esta causa. Sé que también hay parlamentarios que están en esa misma línea. El ministro ha señalado, ¿verdad?, algunos vías de salida que no estarían en esta ley, pero lo presento en esta ocasión y, por supuesto, queremos escuchar la mirada del ministerio con respecto a este tema. Muchas gracias, presidente. Diputado. Subsecretario. Gracias, presidente. En primer lugar, referirme al fondo y luego al tema de forma que es relevante. Estamos conscientes de esta problemática asociada a algo que el Ejecutivo está intencionando, ¿no?, a propósito de nuestra mirada de cómo se ha implementado la nueva educación pública y los desafíos que tiene en el corto plazo, ¿no? Por eso es que hemos planteado la necesidad de postergar en esta ley miscelánea la entrada en vigencia del traspaso del servicio educativo para estos 6 servicios locales iniciales, en consecuencia que también se está discutiendo una modificación general al calendario. Dicho eso, como gobierno estamos súper conscientes de que esto es algo que tenemos... Estamos mirando como gobierno con mucha... estamos preocupados, efectivamente es algo que coincidimos, de que tenemos que abordar justamente con los asistentes de la educación y por eso que instalaremos una mesa de trabajo muy prontamente con ellos para buscar en conjunto una salida a esta problemática que está asociada precisamente a la prórroga del traspaso, habida cuenta de que hay un estatuto efectivamente que establece condiciones que están asociadas al traspaso, ¿no? En esa dirección es que también nosotros creemos que no es la ley, este proyecto de ley que estamos discutiendo ahora, el espacio para resolver una discusión que es bastante larga, porque implica mirar diseños técnicos, financieros y llegar a acuerdos políticos también con los gremios. Y aquí estamos discutiendo en la ley miscelánea 4 temas o 4 aspectos globales que son tremendamente relevantes para poder o apurarnos en la implementación de aquello. Es muy, muy, muy importante. Yendo al fondo, o sea, yendo a la forma, nosotros creemos que además esta indicación es inadmisible debido a que se contrapone con lo que establece el artículo 64, inciso cuarto, número 4 de la Constitución Política respecto a regulación de remuneraciones, jubilaciones, pensiones y otra clase de emolumentos, préstamo o beneficio al personal de la Administración del Estado, habida cuenta de que esto es un estatuto público. Y además, obviamente, en esa dirección, creemos que al ser inadmisible no debiese poder debatirse al no ser una indicación del Ejecutivo. Gracias, subsecretario. Un paréntesis solamente, voy a establecer el máximo de 2 minutos para la argumentación, dado que hay hartas indicaciones. Son lo que estaba revisando recién, son 30 infracciones, claro. De lo contrario, no vamos a alcanzar a tramitar el proyecto hoy, ¿ya? Para establecerlo eso como un criterio general. La presidencia también considera que una indicación inadmisible. ¿De acuerdo? Continuemos, Soledad. La secretaría también, aunque nadie le preguntó su opinión. La indicación 2 es de las diputadas Arce, Plasencia y Serrano para agregar un nuevo inciso segundo al artículo 1 del siguiente tenor. Sin perjuicio de lo anterior, a los asistentes de la educación que se desempeñen en establecimientos educacionales cuya dependencia de los servicios locales de educación pública es retrasada en función a lo establecido en el inciso anterior, se sujetarán a los estatutos establecidos en la ley 21.109 a contar del 1 de enero de 2023. Está en la misma, o sea, es del mismo tenor esta indicación.
¿Alguna de las diputadas que presentó la indicación? Diputada Serrano. Sí, voy a ser bastante breve para cogerme los tiempos. En la misma, bueno, en el mismo tenor que la indicación anterior, creo que también es necesario hacer un punto acá, porque si bien sabíamos que podía ser declarada inadmisible, es importante también recalcar el vínculo que nosotros también tenemos con distintos gremios de la educación. Por tanto, lo quisimos traer acá y dado también el pronunciamiento que tiene el subsecretario de poder levantar una mesa que no también permita, o sea, que permita no retrasar la ley miscelánea, nosotros vamos a retirar esta indicación. Diputada Plasencia. Sí, gracias, presidente. Solo para complementar, creo que esta no es la única indicación que presentamos. Nosotras recibimos la solicitud de los gremios de asistentes de educación de su federación y frente a eso consideramos que efectivamente aquí hay cosas que debieran discutirse y que son más de fondo. Algunas otras indicaciones están en la misma línea de la presentada. Creo que en la medida que vayan apareciendo las vamos resolviendo igual que esta, pero con la diputada Serrano y Arce hemos decidido también retirarla. Okay. Presidente, la indicación que le hemos puesto 2 bis, que es esta es la nueva del diputado Barría, entiendo que con otras firmas, porque no me ha llegado el original. Y que es para agregar también un inciso segundo al artículo 1. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, establezcase que en el caso de los asistentes de la educación que debieron haber sido traspasados a los servicios locales de educación pública en el año 2023, señalados en el decreto 68 de 2021, esta extensión del traspaso no tendrá efectos en relación al apercibimiento de la asignación de experiencia que le otorga a los asistentes de la educación de los establecimientos de educación parvularia financiados mediante transferencia de fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en el artículo 49 de la Ley 21.109. Y esta tiene muchísimas firmas, además de la del diputado Barría. Bien, le pedimos al ministerio que se refiera a esta indicación. Al igual que con la anterior, esto nos parece que es una indicación inadmisible al incorporar indicaciones respecto a emolumento y 64, nuevamente, de la Constitución. Bien. Diputado. Sí, efectivamente, conociendo la legislación, pero creo que demos también algún argumento. Estamos en un proceso, se supone, de recambio. Creo que no seamos tan fríos en señalar que es inadmisible. Se supone que vienen propuestas diferentes en las cuales el Parlamento también va a poder hacer indicaciones con cargo al presupuesto. Tengamos una mirada un poquito más de corazón al señalar que algo se puede o no se puede. Hago esa mención aquí en la mesa, estimada mesa política. Si solamente venimos a hablar de criterios técnicos acá, decir no se puede, hagamos la argumentación. Pero lo que busco al fondo es que el subsecretario lo ha señalado con mucha fuerza y que quede en acta, por favor, secretario, que existirá una mesa de trabajo. Eso lo señaló el subsecretario. El ministro también nos señaló a varios de nosotros que esto entraría parte de la discusión de la nueva ley INEP, si no me equivoco, nueva educación pública que también comenzaría. Así que eso también que forme parte para que no tengamos el día de mañana, valoro, en mi caso no lo voy a hacer, no voy a retirar la iniciativa, valoro lo que están haciendo las diputadas, retirar su iniciativa, porque no queremos quedar el día de mañana de que aprobamos algo y que después el Ejecutivo no genere estas mesas de trabajo comprometidas. Por lo tanto, recalco la voluntad del subsecretario en esta ocasión, que ha señalado que existirán las instancias de diálogo con los gremios para buscar las mejoras propuestas por los asistentes de la educación y también por las tías BTF vía traspaso de fondos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Subsecretario. Sí, muy breve. Claro, uno puede hacer pronunciamientos cuando hemos estado en un proceso de diálogo permanente, cuando hemos estado intercambiando y compartiendo solicitudes, demandas en el contexto de lo que estamos legislando, ¿no? Pero cuando uno se entera, digamos, de demandas efectivamente a través de indicaciones, es muy complejo para el Ejecutivo poder hacer pronunciamientos de compromiso en una dirección u en otra, puesto que acá está en juego la política pública y el presupuesto de la nación. Por lo tanto, en ese sentido yo pido comprensión también y me parecería complejo que cada vez que se hace un punto con alguna de las indicaciones planteadas, el Ejecutivo tenga que hacer algún compromiso al respecto. Nosotros estamos comprometidos con un diseño de trabajo, nosotros tenemos una mesa de trabajo que está funcionando con los asistentes de la educación y que aborda la mayor cantidad, la mayor parte de los temas que ustedes han indicado a lo largo de todo el proyecto
y por lo tanto la posición del Ejecutivo va a ser siempre trabajar en esa mesa de trabajo que tenemos ya instalada con los gremios de asistentes de la educación a nivel nacional, así como a buscar en una mesa ad hoc aparte los acuerdos respecto a lo primer punto que habíamos comentado anteriormente. Así que eso, presidente. Gracias, subsecretario. Soledad, continuemos. La indicación número 3 es del diputado Bianchi y modifica el artículo 2 de la siguiente forma. 1. Reemplázase en el inciso primero del artículo 30º transitorio la frase 31 de diciembre de 2014 por 31 de diciembre de 2019. 2. Agrégase al artículo 31º transitorio un nuevo inciso final del siguiente tenor. Dentro del plazo de 90 días luego publicada la presente ley, los municipios y corporaciones deberán presentar un balance actualizado al Ministerio de Educación en el cual den cuenta de forma desagregada por rubro de sus deudas actualmente exigibles, de los anticipos de subvención solicitados y los saldos que se encuentren pendientes. El informe presentado, así como la evaluación que de él haga el Ministerio de Educación, serán públicos. Y 3. Agrégase al artículo 35º transitorio de la Ley 21.040 el siguiente inciso final nuevo. Este inciso es exactamente igual al original propuesto. Para no le voy a dar lectura porque... Sí, es igual. De acuerdo. Bien, el autor de la indicación no está presente al parecer, pero le pedimos al subsecretario si es que quiere referirse a esta misma. Sí, presidente. Sí, un bozarrón increíble. ¿Podemos llamarlo? No nos pueden hacer reír cuando estamos a punto de hablar. Ya. Sí, respecto a la indicación del diputado Bianchi, presidente, lo primero es señalar que también, lo mismo que hemos dicho anteriormente, son inadmisibles las indicaciones. No obstante, algunos pronunciamientos de cosas que nos parecen relevantes. De hecho, el primer punto de la indicación del diputado Bianchi plantea el cambio de la fecha de corte, ¿cierto? Y en ese sentido nosotros estamos considerando que dicha fecha... Ahí bien, diputado, bien. Sin embargo, lo que estamos planteando es que estas modificaciones que están señaladas por parte del diputado Bianchi, más allá de la admisibilidad de aquellas, son indicaciones que nosotros tenemos la voluntad de poder abordar en el proyecto de ley que va a desarrollar modificaciones a la ley 21.040 de nueva educación pública. En consecuencia, en la mayor parte de los casos, así lo hemos considerado en el diseño de los proyectos de ley y por lo tanto va a ser parte y materia de aquello en un mes más, que es cuando tenemos el horizonte de ingreso de ese proyecto. Muchas gracias, subsecretario. No sé si el diputado Bianchi, autor de esta indicación, quiere referirse. Por favor. Gracias. Bueno, en primer lugar, saludar a todas y a todos y con mucho afecto, y me siento muy agradado de estar en la Comisión de Educación. Hace algunos días nosotros conversábamos con el subsecretario y con el ministro del problema que aqueja a todo el país, ¿no? Y cómo podemos salir de una situación de crisis profunda que tienen las distintas corporaciones. Dicho eso, no estoy diciendo nada nuevo, yo aspiro a que el Estado de Chile vuelva a hacerse responsable de la verdadera educación pública. El año 81, cuando el Estado se desentiende y en dictadura se la traspasa efectivamente a los municipios, lo que hizo fue desentenderse absolutamente de la educación pública. Y es por eso que yo me convencí de que estas agencias locales de educación deben cumplir un nuevo rol. Y el subsecretario cada día me está convenciendo más de esta postura. Así es que ya en Magallanes, que a mí me tocó, siendo senador, discutir esta ley, y de hecho yo postergué los traspasos en el caso de Magallanes porque sentía que íbamos a hacer un experimento, un mal experimento, y no nos equivocamos, porque desgraciadamente las experiencias no han sido las mejores. Pero teniendo esa experiencia, estamos corrigiendo. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo acá son indicaciones que, tal como lo acabo yo de escuchar del subsecretario, están acogidas, entiendo yo. No siendo algunas admisibles, el Ejecutivo puede darle el patrocinio, y eso es lo que estamos buscando, es cambiar, en el caso de la primera indicación, al año 2018, y se entiende que aplica de mejor manera que esto queda el año 2014, y las otras son de información. Por lo tanto, siendo de información, esas sí son admisibles. Pero yo solo quiero dejarles un último mensaje.
a los miembros de esta Comisión de Educación, presidente, finalmente. Yo anhelo, espero, deseo, porque yo soy una persona un joven que se hizo la educación pública con los cuadernos verdes, las zapatillas batas de entonces, que tengamos una educación del siglo XXI. La educación que Chile imparte hoy día sigue siendo del siglo XIX. Y yo creo que el avance que nosotros debiéramos tener como Estado, como país, es aspirar a una educación del siglo XXI que hoy día no tenemos la capacidad de poder lograr. Y yo deseo fervientemente que a través de estas nuevas agencias estemos entregando la posibilidad de que el Estado recupere la educación pública, y agradezco que el subsecretario haya acogido nuestras indicaciones. Muchas gracias. Gracias, diputado. Subsecretario. Sí, solo una precisión, presidente, y primero agradecer al diputado Bianchi por las palabras. Creo que vamos a profundizar en esta relación para seguir convenciéndolo de la importancia de avanzar en la nueva educación pública. Pero sí, solo señalar algunas precisiones. Nosotros consideramos que sí son inadmisibles, incluso la que establecen los plazos, puesto que le da una orden, en este caso a los municipios, de poder entregar información. Y no solo eso, sino que además nos pone una complejidad mayor. Y en esto quiero ser claro, diputado, en el sentido de que suscribimos la intención y lo queremos y comprometemos a abordar esto en el próximo proyecto de ley que ingresaremos a fines del mes de agosto, a principios del mes de septiembre, porque esto nos mandaría la ley miscelánea a control preventivo en el Tribunal Constitucional, dado que le da una función a un municipio y por lo tanto es una norma de carácter orgánico. Es LOC, porque modifica la ley orgánica municipal. Entonces, en esa perspectiva no sería conveniente porque nos retrasaría mucho la implementación de algo que es urgente, ¿no? Que es esta ley miscelánea. De eso, presidente. Gracias, subsecretario. Bien. Soledad. La indicación número 4 de la diputada Concha para reemplazar en el artículo 2, que incorpora un nuevo inciso final en el artículo 35º transitorio, el punto final por una coma y agregar a continuación la siguiente frase: y en ningún caso por un plazo superior a 5 meses. Gracias, señor presidente. Básicamente es donde se establece un plazo, en este caso máximo como tope para enviar, que esta figura, para evitar en este caso que esta figura se prolongue de una forma excesiva en el tiempo, y también poner un poco ahí de presión a los servicios, el servicio civil también para el empuje de este proceso. Gracias, diputada. Subsecretario. Gracias, presidente. Acá nosotros tenemos una apreciación de una diferencia con lo que se está planteando por parte de la diputada, en el sentido de que es muy complejo prever con exactitud cuánto tiempo va a tomar la designación de un director o directora ejecutiva en el marco de que un procedimiento que no lleva adelante ni la Dirección de Educación Pública ni el Ministerio de Educación. De hecho, es un proceso que lleva adelante el Servicio Civil, ¿no? Y que se armoniza respecto al conjunto de concursos públicos que se desarrollan en todos los niveles, ¿no? Desde la elección de autoridades a nivel de servicios centrales, regionales, entre otros, ¿no? Segundos niveles jerárquicos, primeros niveles jerárquicos. Por lo tanto, hay un cronograma que el propio Servicio Civil va elaborando, que no nos puede, lamentablemente no nos garantiza que en el marco de 5 meses necesariamente esté esa autoridad electa. Entendemos el fondo de lo que plantea la diputada Concha. Si tuviésemos nosotros el control de ese procedimiento como Dirección de Educación Pública, me refiero, o Ministerio de Educación, podríamos suscribirlo, pero en este caso no es algo que dependa de nosotros y no podemos tener una dirección ejecutiva descabezada. Por lo tanto, en ese sentido tenemos una diferencia y consideramos que no es adecuado técnicamente. Solo para complementar, que esto va en la línea de que no se prolongue, como lo mencioné, excesivamente, porque no podemos esperar un año. Entonces, básicamente era para que se pudiese ajustar en un semestre, era eso. Correcto. ¿Pero sometemos a votación, diputada Concha, la indicación? ¿O la retiramos? Me parece que, o sea, si se puede sujetar a la votación. Sí, no ha sido declarada inadmisible, se puede someter a la votación, pero le pregunto, dado el diálogo que se había generado con el subsecretario. Sí, bueno, no, en votación, Soledad. Indicación número 4. Señora Arce. En contra. Señor Barría. Señor Borges. A favor. Señora Concha. A favor. Señor Cornejo. A favor. Señora Schneider. En contra. Señora Molina.
En contra. Señora Plasencia. En contra. Señor Rey. A favor. Señora Rojas. En contra. Señor Schubert. A favor. Señora Serrano. En contra. Señor Barría. Presidente. En contra. Por la afirmativa, 6 votos, 7 en contra. ¿Sí? ¿Tienes la misma votación? Perfecto. Rechazada entonces. La 5 también es de la diputada Concha. E incorpora en el artículo 2, que modifica el artículo 35º transitorio, un nuevo inciso final. El funcionario en quien haya sido delegada esta facultad quedará impedido de participar en el proceso de selección regulado en el artículo 21 para asumir en el cargo vacante de director ejecutivo del Servicio Local de Educación donde las haya ejercido. Diputada Concha. Y ahora sí. Bueno, me parece que es una buena forma de salida también para resolver el problema de fondo que igual se está discutiendo de los nombramientos, los vacantes y avanzar con la implementación que corresponde, porque, bueno, es sabido todo que esto es un problema histórico también en el sistema que hay en la alta dirección pública, que es importante que se pueda reconocer y tomar también en cuenta, ya como lo que son los famosos transitorios, en este caso provisorios también, y así las personas nombradas en los cargos previos a la postulación de ADPs cuentan con información y conocimiento que afecta la transparencia del concurso, y así la persona nombrada también puede hacer discrecionalmente por la autoridad que queda luego nombrada por el sistema. Gracias, diputada. Subsecretario. Presidente, por su intermedio, señalar que como Ejecutivo estamos de acuerdo con el fondo de la indicación. Creemos que es pertinente, de hecho es algo que señaló en una de las últimas exposiciones Daniel Rodríguez, quien además es consejero de evaluación de la nueva educación pública, con los cuales hemos estado conversando mejoras al proyecto de ley, por lo tanto no vemos que sea problemático poder conceder la posibilidad, o sea, no conceder, en realidad es la mirada del Ejecutivo, es que efectivamente es algo positivo que pueda ocurrir. Bien, ¿en votación, Soledad? En votación la indicación número 5. ¿Señor Arce? En contra, secretaria. ¿Señor Barría? ¿Señor Borges? A favor. ¿Señora Concha? ¿Señor Cornejo? A favor. ¿Señora Schneider? A favor. Señora Molina. Apruebo. Señora Plasencia. Apruebo también. Señor Rey. A favor. Señora Rojas. A favor. Señor Schubert. A favor. Señora Serrano. Apruebo. Presidente. Por la afirmativa 12 votos, 1 en contra. Aprobada la indicación número 5. La indicación número 6 de la diputada Concha para agregar en el artículo 11º transitorio que crea los siguientes incisos segundo y tercero nuevos. Estos inmuebles deberán cumplir con los requisitos establecidos en el literal I del artículo 46 del decreto con fuerza de ley número 2 de 2009 del Ministerio de Educación, debiendo ser regularizadas por el respectivo sostenedor con anterioridad al traspaso dispuesto en el artículo 8º transitorio. Para ello podrán aplicar los procedimientos de regularización establecidos en los artículos 13º y 14º transitorios, como también aquellos establecidos en la normativa educacional para la obtención y mantenimiento del reconocimiento oficial del Estado. El incumplimiento de lo expuesto en el inciso anterior será calificado como infracción grave de conformidad al artículo 76 de la Ley 20.529. Adicionalmente, si se traspasaren inmuebles sin dar cumplimiento al inciso anterior, los recursos del servicio local que se utilicen para el pago de los costos asociados a la regularización antes referida serán descontados del Fondo de Apoyo a la Educación Pública establecido en el artículo 37º transitorio de la Ley 20.845. Con el mismo fin, el Ministerio de Educación podrá dejar sin efecto las retenciones de subvenciones que haya aplicado a la municipalidad o corporación municipal respectiva en virtud de la normativa educacional vigente u otros recursos fiscales transferidos para financiar la prestación del servicio educacional, con el solo objeto de que estos recursos se destinen a pagar estos gastos.
En caso de no cubrirse la totalidad de dichos recursos fiscales, el remanente será descontado de los montos que a la municipalidad respectiva le corresponda percibir por su participación en el Fondo Común Municipal, establecido en Decreto Ley 3063 de 1979 sobre rentas municipales, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo 2385 de 1996 del Ministerio del Interior, desde el año inmediatamente siguiente a aquel en que se realicen los mencionados pagos. La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, con visación de la Dirección de Presupuestos, deberá determinar el plazo y el número de cuotas en que se descontarán los recursos por este concepto y lo informará al Servicio de Tesorería para que éste proceda al descuento. Diputada Concha. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esto viene básicamente a solucionar el problema administrativo o los problemas administrativos que se dan entre los municipios y los servicios locales, cuando los descuentos requeridos vienen también con problemas arrastrados con anterioridad y muchas veces los municipios no tienen todo el tiempo suficiente, por lo cual dar más herramientas a los servicios locales para determinar de poner en regla todo lo administrativo terminaría con un círculo vicioso que demora y entorpece el proceso. La ley 21.040 no precisa con claridad lo requerido, no complementa mecanismos para hacer exigibles los mencionados compromisos ni acciones eficaces para enmendar los eventuales incumplimientos. Entonces, a raíz de lo anterior, se estima que las principales materias que requieren mejoras son los siguientes: falta de regularización de los bienes inmuebles debido a que estos se traspasan por el solo ministerio de la ley y en muchos casos no se encuentran con su dominio o infraestructura irregular. Eso. Subsecretario. Presidente, esta indicación es lo mismo que hemos hablado anteriormente, es inadmisible, muy inadmisible, y además es LOC, por lo tanto también de aprobar esta norma tendría que ir a control preventivo al Tribunal Constitucional, dado que imputa gasto al Fondo Común Municipal y establece funciones para los municipios. En consecuencia, esa es la opinión del Ejecutivo. Gracias, subsecretario. La Secretaría también... Sí, presidente, claramente es inadmisible y además es ley orgánica constitucional por el reconocimiento oficial, además de la ley de rentas municipales, efectivamente. Bien. Continuemos entonces, Soledad. La declaro inadmisible, sí. Número 7, de las diputadas Arce, Plasencia y Serrano, y también del diputado Schubert. No la presentaron juntos, pero como igual la pusimos juntos. La 7. Se agrega un artículo 2 bis para reemplazar en el numeral 1 del artículo 38º transitorio de la ley 21.040 la frase al 30 de noviembre de 2014 por la oración hasta 3 años antes de la fecha de entrada en funcionamiento del respectivo servicio local de educación pública. ¿Alguno de los diputados o diputadas autores son diputados? Gracias, señor presidente. No sé si el fundamento será el mismo, pero la verdad es que es un tema práctico, dado que las fechas han sido movidas y que en alguna oportunidad puede volver a postergarse el inicio de un SLEP. Lo que hace esto es solucionar el problema de señalar una fecha cierta y simplemente se adelanta a 3 años el proceso de inicio. Por lo tanto, si se modifica la fecha de inicio del SLEP, se modifica la fecha de inicio de la postulación y de la selección del que postula el cargo. Por lo tanto, es un tema práctico que puede solucionar los problemas a futuro. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Sí, lo primero, presidente, es señalar que el Ejecutivo considera que es una indicación inadmisible al incidir en el concurso que tiene relación con remuneraciones, con personal, incide en la administración presupuestaria y financiera del Estado. Y además señalar que, por cierto, en el fondo sí estamos de acuerdo con lo que se está planteando en esta indicación. De hecho, es algo que hemos señalado anteriormente y va a ser en materia del proyecto de ley que presentaremos de nueva educación pública en la reforma más estructural al respecto. Diputada. Muchas gracias, presidente. Entendemos, como lo dijimos al principio, que la voluntad del Ejecutivo es avanzar
en la discusión más de fondo en la modificación de la Ley de Nueva Educación Pública, así es que por nosotras está bien la explicación. Diputado Schubert. Gracias, señor presidente. No, solo señalar que no entiendo que implique fondos, porque lo único que hace es señalar un plazo respecto de los fondos que de todas formas se van a implementar, o sea, ya están señalados y otorgados los fondos por la ley, por lo tanto solamente señala el plazo de inicio, que es para darle una fecha cierta según si se desplaza la fecha de inicio, por lo tanto no es un gasto nuevo, es un gasto que ya está aprobado, por lo tanto solamente señala, se corre junto con sin tener que modificar la ley en cuanto al plazo de la selección del personal, se corre junto con la fecha de inicio del SLEP, solamente es un tema práctico nada más. Gracias, señor presidente. Bien. Sí, presidente, probablemente no haya mayor gasto, pero sí incide en la administración financiera del Estado. Esa es la razón de fondo. Bien. La presidencia la declara inadmisible. Continuemos. La indicación número 8 de la diputada Concha para agregar en el artículo 41º transitorio de la ley 21.040, a continuación del punto final, que pasa a ser punto aparte, los siguientes incisos nuevos. Dentro de los 3 primeros meses de funcionamiento de un servicio local, los municipios que se encuentren dentro del territorio de su competencia deberán realizar las adecuaciones a la dotación docente establecidas en los números 1 y 4 del artículo 22 del Estatuto Docente. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo y el artículo 42º transitorios, y durante 5 años contados desde el traspaso del servicio educacional, serán de cargo de los nuevos servicios locales de educación única y exclusivamente las remuneraciones, indemnizaciones, asignaciones y demás beneficios avaluables en dinero de un número máximo de 44 horas de contrato de los profesionales de la educación que se traspasen de conformidad a dichos artículos. La municipalidad o corporación municipal respectiva financiará durante dicho periodo las remuneraciones, asignaciones, indemnizaciones y demás beneficios avaluables en dinero correspondientes a aquellos profesionales de la educación que excedan dicho número. Luego de transcurrido este plazo, la totalidad de los profesionales de la educación traspasados será de cargo del servicio local de educación respectivo. Asimismo, no se considerarán para efectos de los cálculos establecidos en el presente artículo las horas totales de contrato de los profesionales de la educación contratados y financiados con recursos de la subvención escolar preferencial establecida en la ley 20.248 y de proyectos de integración escolar establecidos en el decreto con fuerza de ley número 2 de 1998 del Ministerio de Educación. El pago de las remuneraciones y asignaciones de las horas de contrato correspondientes de estos profesionales de la educación serán siempre de cargo de los servicios locales de educación una vez traspasado el servicio educacional. Muchas gracias, Soledad. Diputada Concha. Sí, bueno, esto solamente para mencionar que va en la misma idea o línea de la anterior, por lo tanto, solamente es por el tema del vínculo que hay con los municipios, entregarles también herramientas claras a ellos para hacer más fácil la tramitación de documentos, ¿cierto? Y los recursos que tienen ellos y no se generen estos problemas que ya se han visto. Entonces, eso. Sí, presidente. Bueno, lo mismo que hemos señalado anteriormente, esta indicación es inadmisible, crea funciones, establece consecuencias, incentivos, por lo tanto ingresa efectivamente en lo que tiene que ver con la creación de nuevos servicios públicos, supresión de ellos o determinación de funciones y atribuciones que tiene que ver con el artículo 65, inciso cuarto, número 2 de la Constitución Política de la República. Gracias, subsecretario. Nosotros también la consideramos una indicación inadmisible. Soledad me hacía el mismo comentario. Continuemos, Soledad. Okay. La indicación número 9 es de la diputada Contra y del diputado Schubert para reemplazar en el inciso primero del artículo 3 la frase los años 2022 y 2023 por la expresión el año 2022. Diputado Schubert. Gracias, señor presidente. Sí, la verdad es que esta propuesta tiene que ver con lo que se propone más adelante, que tiene que ver con la evaluación, que es un tema, por supuesto, medular, y nosotros hemos hecho una propuesta que consiste en una evaluación simplificada para el año 2023. La propuesta que nosotros señalamos establece que quienes no han rendido la evaluación docente durante el año 20, 21 y 22 sí lo hagan en el año 23. Esta evaluación va a ser una de tipo simplificada que busca elaborar y desarrollar planes de apoyo para la labor docente de los profesionales de la educación evaluados, particularmente en lo que se refiere al desempeño profesional en el aula,
a la vinculación del docente con los estudiantes y los procesos de enseñanza-aprendizaje. La importancia de esto es fortalecer el desempeño en aula de los docentes con el objetivo de precaver las ocurrencias de hechos de violencia y profundizar las relaciones entre estudiantes y profesores. Eso es relevante dado lo que está ocurriendo en las salas y esto solamente busca evaluar aquello, el vínculo entre el profesor y el estudiante en el aula. ¿Cuál es la relevancia de esto? Y por eso me extiendo un segundito. ¿Cuál es la relevancia de esto respecto de la propuesta del gobierno de no hacer una evaluación? Que esta sería simplificada y esta evaluación no se le aplicarían las normas del decreto en fuerza de ley, es decir, no habría, el resultado no impactaría los antecedentes para concursos públicos, no requeriría una nueva evaluación al año siguiente, ni tampoco implica un plan de superación, como sí lo hace la otra. Es decir, es mantener solo por el año 2023 un proceso de evaluación que es simplificado, que nos permite seguir contando con información de distinta calidad, principalmente apuntada a la relación en el aula y por lo tanto al tema de seguridad y violencia. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Schubert. Yo tenía la misma duda, de hecho, que el subsecretario, porque el diputado Schubert estaba argumentando con una indicación que más adelante vamos a leer, ¿no? Y que forma parte de la número 9, que es la que estamos abordando ahora en este momento. Subsecretario. Gracias, presidente. Sí, tenía la misma duda porque dije, ¿de dónde se desprende tanto sobre el año 2022? Pero está bien. Bueno, como ejecutivo no estamos de acuerdo con lo señalado. No hay un problema de admisibilidad en este caso, sino que simplemente un tema de fondo. Nosotros creemos que efectivamente el acento del sistema tiene que estar puesto en la reactivación educativa integral, en esos procesos, en el trabajo socioemocional, en los apoyos que el Estado tiene que entregar también a los docentes en cuanto a formación refiere. Y además, una de las problemáticas que hoy tiene el sistema de evaluación docente es que justamente la decisión que se tomó en los últimos 3 años, y sumando ¿no? Pero en los últimos 2 años, si sumamos el tercero, de suspender voluntariamente la evaluación docente, ya hoy día tiene o ha generado una situación de desorden muy relevante en el que lo que nosotros estamos apuntando justamente con la suspensión del 2022-2023 es poder reordenar un sistema que ya en 3 cortes, es decir, 3/4 del sistema está desordenado. Y la masa, en términos de número de profesores y profesoras a potenciales de evaluar, es muy alta. Es decir, sometería también al mismo sistema de evaluación a un estrés, dada la acumulación de profesores y profesoras que tiene tanto del año 2020 como los del 2021, así como también los del 2022, más los que corresponderían en este caso a la Corte 2023. Es decir, sería un proceso, con poco riesgo de equivocarme, inédito desde el punto de vista de la cantidad de profesores y profesoras que podrían eventualmente evaluarse, más allá de si el proceso es simplificado o no, sin entrar en consideración de que, yendo al fondo de lo que explicaba el diputado Schubert, que vamos a verlo más adelante en otra indicación, en cualquier caso un proceso simplificado implica elaborar, diseñar y aprobar también instrumentos, licitar los instrumentos, es decir, también tiene una complejidad que creo que cuando lleguemos a esa indicación probablemente nos va a indicar que es inadmisible, pero refiriéndome al fondo, tiene todos esos elementos que también hacen que sea complejo. El esfuerzo del gobierno está puesto en armonizar todo el sistema de cara al 2023 con la presentación de un proyecto de ley durante el primer semestre que nos permita compatibilizar los 2 procesos, los 2 sistemas de evaluación que hay y el ordenamiento de todo el proceso de evaluación respecto a las cortes que se han ido postergando desde el año 2020 en adelante. Muchas gracias, subsecretario. ¿En votación, Soledad? La indicación número 9. Señora Arce. Considero que los últimos años los profesores, tanto como los asistentes, han estado sometidos a distintos factores de estrés. Por lo tanto, si el Ministerio de Educación u otro tipo de organización quisieran obtener datos estadísticos, podrían utilizar otros instrumentos y otras instancias. Por lo tanto, voto en contra. Señor Barría. Sí, solamente señalar que, de acuerdo a lo que presenta esta ley miscelánea, lo que busca es la voluntariedad. Creo que por ahí debe ir la línea, dado estos años. Sabemos que algunos lo quieren rendir porque va asociado a un aumento de los recursos de la remuneración del profesor cuando logra, ¿verdad?, la suficiencia en estas evaluaciones, pero también que existe la posibilidad que no la den. Ahí no me queda claro cuál es lo que busca esto. ¿Sigue la voluntariedad o que se transforme en exigible?
Yo lo que entiendo es que obliga a aquellos que no han rendido la evaluación docente durante los últimos años a rendirla el año 2023. Pero en una modalidad distinta que se propone en el 20. Perfecto. Ah, ya, ok, no. Voto en contra. Señor Borges. Sí, yo voto a favor. Señora Concha. A favor de esta indicación. Señor Cornejo. Señora Schneider. Voto en contra. Señora Molina. Voto en contra. Señora Plasencia. En contra. Señor Rey. A favor. Señora Rojas. En contra. Señor Schubert. Gracias. Voy a argumentar la votación. Quiero señalar que lo que busca esta propuesta es hacer una evaluación distinta, que a lo que atiende, y por supuesto lo vamos a discutir más adelante, pero por eso efectivamente me adelanté, es una evaluación simplificada que tiene que ver con el vínculo en la sala, y es eso lo que estamos teniendo problemas. Por lo tanto, es un mecanismo que nos permite evaluar cómo está aquello. Es no cesar por tanto tiempo de hacer evaluaciones, lo que también es beneficioso porque aporta información para la toma de decisión, porque es distinta a la evaluación docente que se está suspendiendo. La evaluación docente que se suspende tiene efectos en el evaluado, en el profesor. En este caso no tiene efectos, solo levanta información. Ahora, sí es difícil de armar una evaluación como me imagino que no es algo tan simple, pero bueno, tenemos un año para ello y además para eso estamos. O sea, si podemos levantar información luego de 3 años que no lo hemos hecho, una información que es distinta al proceso de 4 años, yo lo comprendo, el proceso de 4 años se interrumpió y por lo tanto en 4 años me parece bien la suspensión propuesta, pero esta es una evaluación distinta que tiene una finalidad distinta, que no tiene consecuencias y por lo tanto nos entrega información en un momento crítico. El gran problema que tenemos y que a nosotros se nos acercan muchas personas es la violencia que ocurre en las salas. Esta evaluación lo que busca precisamente es entregar información respecto de lo que está ocurriendo en el aula y el vínculo entre el profesor y los estudiantes. Creo que es una propuesta diferente, estamos a tiempo aún de hacerla y para eso estamos, y si es difícil, bueno, tendremos que trabajar los estamentos necesarios y evaluar las herramientas y los instrumentos y por lo tanto esa es la propuesta nuestra. Yo voto a favor. Gracias. ¿Señora Serrano? También me voy a permitir argumentar. Yo comprendo el espíritu de lo que dice el diputado Schubert, pero no me parece el mecanismo más apropiado. Por tanto, creo que desde ahí también valoro lo que dice el Ministerio de poder armonizar mecanismos de medición que también nos permitan, a propósito del interés que usted mismo demuestra de poder medir temas de convivencia escolar, quedémonos expectantes a aquello. Al 2023 me parece un plazo prudente y los cuales también los legisladores y legisladoras vamos a estar a disposición. Por tanto, voto en contra. Presidente. Contra. Por la afirmativa 4 votos, 8 en contra. Queda rechazada. La indicación 10 es de la diputada Concha y el diputado Schubert para reemplazar en el inciso primero del artículo 4 la frase los años 2022 y 2023 por la expresión el año 2022. O sea, Diputado Schubert o diputada Concha, ¿es lo mismo? Sí, es exactamente lo mismo, tiene que ver con la misma evaluación que va más adelante en la indicación 20. Gracias. ¿Les parece repetir la votación? por eso. ¿Les parece que cada uno ratifique su posición? En el mismo sentido de la indicación anterior. ¿Bien? Ya. Ok. Avanza. Indicación 11 de la diputada Concha es para reemplazar en el inciso segundo el guarismo 30 por 90. No sé, a mí siempre me ha llamado la atención de que estoy acá el concepto guarismo. Pero Presidente, ¿puedo...? Diputada. Bueno, básicamente es para, obviamente, poder suspender el proceso de evaluación docente, que es un beneficio para el desarrollo educacional, obviamente, y para el sueldo de los profesores, que es valioso y que se de la mejor manera también tenemos que velar por ello, y la opción de la inscripción voluntaria, y dado también el plazo que vemos que es suficiente de que alcancen a entenderse, y es lo mismo en la información
o sea, no es lo mismo lo que pasa, por ejemplo, hoy día en la región metropolitana como lo que pasa en la zona extrema o en las zonas más rurales como mi región, por lo cual el mínimo de este plazo yo estimo que se debería aplazar al menos por 90 días para la inscripción. Eso. Gracias, presidente. Nosotros consideramos que es un plazo muy extenso. Entendemos el punto que hace la diputada Concha. Probablemente si esto lo hubiésemos legislado en marzo tendría sentido, pero estamos en agosto y todavía nos queda el segundo trámite. Es más, incluso no descartamos nosotros que eventualmente tengamos que hacer alguna modificación técnica producto del tiempo que ha transcurrido y que nos queda por de aquí en adelante, digamos hasta fin de año. 90 días serían 3 meses más, es decir, promulgada la ley, que no sabemos cuándo va a ser, podría ser en un mes más. Son 3 meses más, por lo tanto ya se nos acabó el año y no nos queda plazo en realidad para poder desarrollar los procesos de medición. ¿En votación? En votación, la indicación número 11. En contra. Señor Barría. Señor Borges. Abstención. Señora Concha. A favor. Señora Schneider. En contra. Señora Molina. En contra. Señora Plasencia. En contra. Señor Rey. Abstención. Señora Rojas. En contra. Señor Schubert. A favor. Señora Serrano. En contra. Señor Santana. Por la afirmativa, 2 votos. Ah, perdón. Pero si me dijo abstención. Me están puro confundiendo, ya. En contra 7 y 3 abstenciones. Rechazada. Aquí viene ya, la indicación 11 bis, que es del diputado Barría con varias firmas más, para incorporar un nuevo inciso final al artículo 4. Asimismo, lo dispuesto en los incisos anteriores será también aplicable a los profesionales de la educación parvularia que se desempeñan en los establecimientos de educación parvularia financiados vía transferencia de la JUNJI, administrados por municipios, corporaciones municipales y servicios locales de educación pública. No, es que no está en el comparado, ¿no la tiene ahí? No, pero él la va a explicar. Sí. Diputados, diputadas, por favor, yo le voy a pedir a Soledad si puede reiterar la indicación para que todos pongan atención. Es para agregar un nuevo inciso final al artículo 4. Asimismo, lo dispuesto en los incisos anteriores será también aplicable a los profesionales de la educación parvularia que se desempeñan en los establecimientos de educación parvularia financiados vía transferencia de fondos de la JUNJI, administrados por municipios, corporaciones municipales y servicios locales de educación pública. ¿Quién fue el autor? Diputado Barría. Además, es la argumentación que dio al inicio de la sesión, me da la impresión, ¿no? Bien, subsecretario. Sí, presidente, lo primero es señalar que efectivamente nosotros entendemos que este universo de trabajadoras de la educación, de profesionales de la educación, en nuestro proyecto de ley ya se encuentran suspendidas, o sea, estarían dentro de la cobertura de la suspensión voluntaria de la evaluación, ¿no? En consideración de aquello, nosotros consideramos que esto sería redundante. ¿Por qué? Porque son los instrumentos los que quedan suspendidos y por lo tanto solo esto afectaría a quienes primero están en carrera docente y en ese caso la aplicación de los instrumentos del artículo 19K, si no me equivoco, efectivamente quedarían 19K del Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Como quedan suspendidos, no le aplicaría y por lo tanto no sería necesaria esta indicación, dado que lo que nosotros estamos haciendo ya lo resuelve. Bien. Soledad. Bien, avancemos. Yo entendí que... ¿Y retira la indicación? Bien. Indicación 12 del diputado Schubert. Para suprimir el artículo 5 y reemplazar en el inciso primero del artículo 2 de la ley 21.272 la oración: los restantes docentes a quienes les corresponda ser evaluados en el año 2022 podrán suspender su evaluación para el año inmediatamente siguiente o evaluarse voluntariamente durante ese mismo año. Por los restantes docentes a quienes les corresponde ser evaluados en el año 2022 podrán evaluarse voluntariamente durante ese mismo año.
Sí, me da la impresión de que esta indicación está sujeta a la indicación presentada anteriormente y como se rechazó la otra indicación, esta se cae naturalmente. ¿Bien? C es de la diputada. Es lo mismo, claro, exactamente. Son incompatibles con lo ya aprobado. La 14, para reemplazar en el artículo 6, en el punto final por una coma y agregar a continuación de la frase de manera automática o el año 2023 con una inscripción voluntaria que será realizada en marzo del mismo año. Está en la misma situación. La 15 de la diputada Concha para incorporar un nuevo inciso final en el artículo 6. Los docentes que rindan la evaluación docente el año 2024 y 2025 podrán elegir un instrumento de evaluación de los dos que se utilizan actualmente, con el fin de dar cobertura a todas las evaluaciones acumuladas en el tiempo que se requiere y facilitar a los docentes para prepararla. Muchas gracias, presidente. Estaba en la línea igual de disminuir la carga igual para los docentes, donde se le dé la posibilidad de los dos instrumentos que hoy día tienen para ser evaluados, elegir uno, ¿cierto? Uno de los dos. En esta línea, obviamente, pensando en la carga que esto genera, la salud, cuidando la salud mental también de los docentes, y por otra parte igual aprovechar de pedirle al Ejecutivo por medio del subsecretario, ¿cierto?, tomar igual medidas, quizás yo sé que ahora se pueden considerar inadmisibles, pero para una próxima, ¿cierto?, pueda discutirse también eso, de que se les dé la posibilidad para largo plazo, o sea, la posibilidad a los docentes de elegir una de las dos evaluaciones o concentrar los dos en una misma y poder a la vez también disminuir la cantidad, por ejemplo, de meses que tienen para rendir esta evaluación, porque generalmente, ¿cierto?, o es así, se evalúan a fin de año, que genera una carga de estrés importante en los docentes que no rinden como pudieran, ¿cierto?, en el aula, pensando, ¿cierto?, en lo que genera también el estrés, la carga de generar, ¿cierto?, el material para la evaluación, y por otra parte, ¿cierto?, se pueda realizar solamente en un semestre, también con quizá un incentivo, quizás puede ser un bono para ellos al final de la entrega y evaluando los resultados, entregándole un bono a los mejores resultados, ya sea en el mes de septiembre o no. Por otra parte, generarle también un aporte de la carga horaria que tiene al menos un 20% sería ideal para que tengan tiempo también de poder trabajar la evaluación docente. Ya no sé si queda clara mi explicación, porque quizá ahora no se puede considerar, pero para un futuro también se pueda pensar en la salud mental de los profesores y en el desarrollo que ellos generan, porque la evaluación docente es importante. Gracias, diputada Concha. Le doy la palabra al subsecretario, pero yo recuerdo que en una de las exposiciones que el Ministerio realizó respecto a la agenda legislativa se incluía justamente una reforma al sistema de evaluación. Subsecretario. Gracias, presidente. Sí es efectivamente lo que hemos señalado, y de hecho lo dije hoy día al principio cuando hablamos de este tema también. Nosotros vamos a presentar un proyecto de ley que va a armonizar los sistemas de evaluación que hoy día dispone nuestro sistema de evaluación docente. Pero aquí quiero hacer también precisión porque probablemente hay alguna confusión en cómo se concibe el sistema en esta propuesta, ¿no? Porque se dice que se plantee la rendición de alguno de los dos instrumentos de evaluación. La evaluación docente tiene 4 instrumentos y es un sistema de evaluación en sí mismo. En paralelo existe el sistema de reconocimiento en el marco de la carrera docente, que es otro instrumento, es otra cosa, no es la evaluación docente, ¿no? El sistema de reconocimiento, lo central en ese sistema de evaluación es el reconocimiento de el nivel de desarrollo que tiene el profesor o profesora en 2 áreas, conocimiento pedagógico y disciplinar, ¿cierto?, esencialmente. Y por otro lado tenemos el sistema de evaluación docente que evalúa el desempeño del profesor en el ejercicio de la profesión, ¿no? Por eso es que está 4 instrumentos, donde tenemos el portafolio, ¿cierto?, que es uno de los instrumentos que tiene varios componentes. Está la evaluación del profesor, de un profesor par, ¿no?, un colega que lo evalúa en función de su desarrollo y su desempeño. La autoevaluación, es decir, la percepción que tiene el profesor respecto de sí mismo, y también está el informe de referencia de terceros. Por lo tanto, dispone de 4 componentes la evaluación docente, de los cuales solo para la carrera se utiliza el portafolio. Las evaluaciones que se han hecho respecto a la evaluación docente indican que tienen valor cualitativo importante, pero el único instrumento que entrega información que discrimina
para efectos de la toma de decisiones es el portafolio, que es la que se utiliza en el sistema de reconocimiento profesional conjunto con las pruebas de conocimiento disciplinar y pedagógico. Por lo tanto, lo que nosotros estamos pensando más bien cómo armonizamos esas dos cosas. Acá me da la impresión de que lo que se está diciendo es usar o evaluación docente o sistema de reconocimiento profesional, pero son dos cosas distintas que hacen cosas distintas. En ese sentido ahí, presidente, nosotros consideramos que es mejor esperar a que presentemos el proyecto que armoniza el sistema y poder continuar con un diseño que sea mucho más coherente en ese plano. Bien, en votación. ¿Diputada? Sí, solamente quería aclarar, generalmente, bueno, quizás pueda mejorarse el planteamiento de la indicación, pero es para que los docentes puedan elegir si se evalúan, o sea, o el portafolio, ¿cierto? Que a lo que voy es que disminuya el nivel de estrés que genera también tener estas dos evaluaciones. Me refiero a los instrumentos. Sé que el secretario lo explicó, pero iba en la línea de elegir si es el portafolio o la evaluación que hacen en el aula. Eso iba mi indicación. Indicación número 15. Señora Arce. Una breve reflexión antes de mi votación, considerando lo que dice la diputada Concha, pero también entendiendo que no todos los funcionarios públicos son evaluados y doblemente evaluados. Siempre son los docentes los que están sujetos a este estrés que está de más por lo demás. Yo confío en que el Ejecutivo va a presentar una propuesta, una reforma que sea interesante y que de verdad vaya en pos de los cambios que queremos en educación, porque los problemas de la educación no se pueden enfocar en las evaluaciones docentes, no son tan solo los docentes los que hacen la educación, hay muchos otros factores que influyen. Y esperando a que el Ejecutivo presente una propuesta interesante, es que voto en contra. No quiero responder a lo de la diputada, solamente quiero decir que quiero responder que en lo que estamos, puedo retirar la indicación con el compromiso de que esta idea se pueda comprometer, ¿cierto?, al proyecto que va a plantear el Ejecutivo después, eso solamente. Bien, le voy a dar la palabra al subsecretario, pero yo no sé si existe espacio como para asumir un compromiso tan puntual. Diputada, estábamos en votación y yo más bien sugiero que terminemos la votación. Soledad. La diputada Arce, perdón, ¿votó en contra? Ya. Señor Barría. En contra, pero me gustaría haber escuchado algo con respecto a la generosidad de la diputada Concha que baja su propuesta. Gracias. Señor Borges. A favor. Señora Concha. A favor. Señora Schneider. En contra. Señora Molina. En contra. Señora Plasencia. En contra. Señor Rey. Abstención. Señora Rojas. Señor Schubert. En contra. Señora Serrano. En contra. Presidente. Por la afirmativa, 2 votos, 9 en contra, 1 abstención. Rechazada. La indicación 16 del diputado Schubert para reemplazar el artículo 7 la frase de los años 2022 y 2023 por la expresión del año 2022 está incompatible. Sí. La 17 de las diputadas Arce, Plasencia y Serrano para agregar en el artículo 7, a continuación de la frase los años 2022 y 2023, la expresión y en virtud de la ley 21.272 por los años 2020 y 2021. ¿Alguna de las diputadas autoras? Diputada Plasencia. Presidente, sí, más bien se refiere a una precisión que consideramos que era importante señalar, porque el artículo dice que no producirá efecto respecto de los profesionales de la educación que no hayan sido evaluados en virtud de las suspensiones señaladas en este párrafo por los años 2022 y 2023. Pero quisimos prevenir porque, como no señala las consecuencias que podrían tener los docentes en los años 2020 y 2021, entendiendo que puede haber una interpretación por parte de algunos empleadores, quisimos hacer esa prevención. Subsecretario.
Gracias, presidente. Efectivamente, nosotros consideramos que esta es una indicación que redunda respecto a lo que el proyecto de ley ya hace, habida cuenta de que suspende la evaluación docente voluntariamente para todos los trabajadores y los profesionales de la educación que deberían evaluarse el año 2022 y 2023, lo cual incluye también a aquellos que postergaron en su minuto el año 2020 y 2021. En esta misma norma se establecen las no consecuencias respecto a quienes suspenden, por lo tanto también están incorporados en las consecuencias aquellos que suspendieron en 2020 y 2021, porque tanto ellos como los siguientes deberían haberse evaluado este año. Por lo tanto, ellos, para todos los efectos de esta ley, se entienden dentro de aquellos que eran los profesores a evaluarse el año 2022. No, sin embargo, si lo quieren someter a votación, nosotros creemos que no tiene problema. Sí, a ver, mientras no exista pronunciamiento por parte de la autora de la indicación, lo sometemos a votación. ¿De acuerdo? Bien. Soledad. En votación, entonces, la indicación 17. En votación. Señora Arce. Yo entiendo que se puede dar a entender, pero no está especificado, entonces por eso voto a favor. Señor Barría. A favor. Señor Borges. A favor. Señora Concha. En contra de esta indicación. Señora Schneider. A favor porque efectivamente redunda, pero es bueno aclararlo para dar certeza a las comunidades, así que a favor. Señora Molina. A favor. Señora Plasencia. Apruebo. Señor Rey. Rechazo. Señora Rojas. Señor Schubert. En contra. Señora Serrano. Apruebo. Presidente. Por la afirmativa, 8 votos, 3 en contra, 1 abstención. Aprobada la indicación 17. La 18 es incompatible, solo veníamos viendo. La 19 es de los diputados Oyarzo y Schubert para reemplazar en el artículo 8 la palabra podrá por la expresión deberá. Diputado Schubert. Gracias, señor presidente. Sí, muy breve, solamente que se sugiere que con esta indicación la Subsecretaría de Educación está obligada a realizar las acciones tendientes a dictar las normas para la correcta aplicación de las normas, valga la redundancia, sobre la suspensión de las evaluaciones docentes. Por lo tanto, el término nos parece apropiado precisar. Gracias, señor presidente. Subsecretario. Presidente, por su intermedio, señalar que, bueno, es inadmisible, pues indica el deberá respecto a la tarea de la subsecretaría, por tanto eso ya lo hace inadmisible. Más allá de que para nosotros es inocuo porque efectivamente como subsecretaría estamos conscientes de que debemos hacer todo aquello que está señalado en la norma, ¿no? O sea, de hecho ya estamos trabajando en aquello. Por lo tanto, en ese plano es inocuo, no es relevante si se aprueba o no se aprueba, porque es una tarea que efectivamente tenemos que hacer para operacionalizar aquello que tiene que ocurrir. Pero es importante señalar que es inadmisible, puesto que es la tarea... porque cambia el verbo y establece el deber, la obligación de a una institución del Estado, efectivamente. O sea, podríamos haberlo puesto, pero es inadmisible, o sea, es inadmisible. Claro. Claro. Más allá de que efectivamente entendemos que es una tarea que tenemos que desarrollar, eso es así. Se le arroja la obligatoriedad a una institución del Estado en una competencia que no es del rango parlamentario. Claro. Claro, solo que para que efectivamente esto sea patrocinado por el gobierno se requieren las firmas del ministro secretario general de la presidencia, el presidente y del ministro de Educación. No es algo que podamos hacer ni siquiera en este espacio, digamos. Entonces no es razonable, entendiendo el fondo y entendiendo que efectivamente es algo que tiene que ocurrir. Lamentablemente es inadmisible, o sea, tengo el deber de decirlo también. Correcto. Y también lo considera sí, por la el Secretaría y la Presidencia. 65 número 2 de la Constitución. Bien. Diputado Barría. Yo entiendo que este proyecto y todas estas normativas con respecto a la educación pública tienen una alta inspiración que nacen desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Ahora se está tomando también
con la fuerza necesaria, pero también considero que la propuesta que hacen los diputados Yarza y Schubert tiene todo sentido en la mirada de que tal vez no todos los gobiernos tengan la misma inspiración de querer hacer las cosas. Perfectamente un gobierno de otro tinte a futuro podría decir, si la ley dice puede, por lo tanto no lo hago. Y lo que está señalando el diputado Schubert dice que hay que hacer la pega, que debe hacer la pega. Por lo tanto creo que esperemos que se pueda tener una revisión, ya que hoy día no se puede resolver porque necesita el aval del ministro. Ojalá se pueda corregir en el Senado, porque me parece de verdad una sorpresa para bien que, verdad, entendiendo las miradas políticas distintas, verdad, aparezca esta propuesta que dice que el gobierno debe y no puede, entendiendo que esto va más allá del ánimo del gobierno de turno de querer que haya una mejor educación pública. Muchas gracias, subsecretario. Presidente, yo solo para efectos de no pasar por sobre la Constitución, ya que se volvió... Sí, lo que nosotros podemos hacer es que justamente podamos abordar esto en los siguientes procesos legislativos para que quede efectivamente en la dirección de lo que plantea el diputado Schubert, puesto que compartimos el punto, ¿no? Solo que es inadmisible. En ese sentido, incluso yo pondría otro verbo, tal como lo decía la secretaria, señalar, ni siquiera podrá o deberá, sino que dictará. Señalar dictará, porque es lo que tiene que ocurrir, ¿no? Y en ese sentido presentar más adelante en la tramitación para poder corregir este punto y hacernos cargo de aquello, dado que no tenemos una diferencia respecto al punto de fondo, ¿no? Continuemos, Soledad. La indicación 20 del diputado Schubert incorpora un nuevo artículo 9. Respecto de los profesionales... Sí, esto es a lo que él hacía referencia, y es lo que establecía para el año 2023. Se cae. Sí. No quiero tentarlos, pero si terminamos en la mañana, la sesión de la tarde se cae. Ahora veamos con la 21, ¿no? Pero yo quería leerla, bueno. Ya, indicación 21. Esta indicación es bastante larga, así que voy a tomar agua ya. De las diputadas Arce, Plasencia y Serrano para reemplazar el artículo 10 por el siguiente. Artículo 10. Modifícase la ley 20.964 que otorga bonificación por retiro voluntario al personal asistente de la educación conforme al siguiente texto. 1. Intercálase en el inciso primero del artículo 1 entre las expresiones en las direcciones de educación municipal DEM y al personal que cumple funciones relacionadas con la administración del servicio educacional en las referidas corporaciones municipales la siguiente frase: en los jardines infantiles y salas cunas vía transferencia de fondos, en los servicios locales de educación pública, y reemplácese en el inciso final la frase a la fecha de presentación de la carta de renuncia por la frase al mes en que cese sus funciones. 2. Intercálase en el literal C del inciso tercero del artículo 3, entre las expresiones se priorizarán y aquellos, la frase en primer lugar a aquellos que cuenten con una situación de enfermedad que deberá ser acreditada en conformidad a lo establecido en la letra D siguiente y en segundo lugar A. 3. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 7 la expresión al de la presentación de la carta de renuncia por la frase a la fecha del cese de funciones. 4. Agrégase un nuevo artículo 11 bis del siguiente tenor. Artículo 11 bis. Se contabilizará como cómputo para años de servicio de la bonificación por retiro voluntario y la bonificación adicional por antigüedad de la presente ley el periodo transcurrido entre la solicitud y el otorgamiento de las respectivas bonificaciones. Por su parte, los años de servicio o fracción superior a 6 meses se considerarán al último día del mes anterior a la fecha de la resolución que le adjudique un cupo. 5. Intercálanse en el artículo 14 los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto nuevos, pasando el actual segundo a ser quinto y así sucesivamente. En ningún caso el referido reglamento deberá establecer un plazo superior a 60 días hábiles desde la finalización del proceso de postulación para la dictación de la resolución de la nómina de personas asistentes de la educación a quienes se les asignen los beneficios de la presente ley. Respecto del plazo con que cuenta el sostenedor para hacer la solicitud de los fondos, este no podrá ser mayor a 20 días hábiles desde la publicación de la respectiva resolución. A su vez, deberá establecer que la transferencia de recursos deberá realizarse en un plazo de a lo menos 30 días hábiles desde que estos hayan sido puestos en disposición de cada sostenedor.
A los sostenedores que no dan cumplimiento a los plazos establecidos en el reglamento, de acuerdo a lo contemplado en el inciso anterior, se les hará aplicable las disposiciones sobre el silencio positivo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, con prescindencia que estos sean personas jurídicas de derecho público o de derecho privado. Para efectos de dar cumplimiento a los plazos de postulación en la presente ley, las personas asistentes a la educación los tendrán por cumplidos por el solo hecho de haber realizado su primera solicitud en el marco de edad establecido en esta normativa. En caso de que ésta fuera rechazada o tenida por no presentada por cualquier motivo, se tendrá como fecha de presentación aquella que se haya realizado por primera vez. 6. Reemplazas en el artículo 15 la frase no percibirá remuneración alguna por gozará del pago íntegro de su última remuneración. 7. Agrégase un nuevo artículo 16 del siguiente tenor. Artículo 16. En el marco de esta ley, el Ministerio de Educación en cada uno de los procesos anuales podrá asignar beneficiarios, así como establecer la transferencia de recursos a un mismo sostenedor a través de uno o más actos administrativos. Asimismo, el Ministerio podrá solicitar cualquier tipo de información, antecedentes o datos a organismos y entidades públicas o privadas para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación de la presente ley, las que deberán entregar su respuesta dentro del plazo de 20 días hábiles. Para los mismos fines, podrá celebrar convenios de traspaso de información con dichos organismos y entidades. En ambos casos deberá darse pleno cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada o la que la reemplace y resguardar la información según corresponda. 8. Agrégase un nuevo artículo tercero transitorio del siguiente tenor. Artículo tercero. Las personas asistentes de la educación beneficiadas con un cupo desde el primer proceso de postulación que estén padeciendo graves enfermedades y a quienes aún no se les paga el bono de incentivo al retiro y el bono adicional de antigüedad, serán prioridad en recibir el beneficio adeudado, respetando el mismo orden de postulación. 9. Agrégase un nuevo artículo cuarto transitorio del siguiente tenor. Artículo cuarto. Las personas asistentes de la educación a quienes se les rechazó su postulación entre los años 2016 al 2020, fuera de los plazos de impugnación, sin perjuicio de la razón, podrán hacerlo en los mismos términos señalados en la Ley 20.964 y serán considerados como segunda prioridad en el pago de su deuda. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. ¿Alguna de las autoras quiere referirse a la indicación? Diputada Arce. Gracias, presidente. Bueno, voy a tratar de ser resumida. Una de las cosas es que cuando se postulaba a este beneficio, se cancelaba lo que es remuneración hasta cuando se presentaba la carta de renuncia y no contemplaba los meses o trámite o tiempo que viene después de aquello para recibir el bono. Entonces, habían unos meses en que tanto asistentes como docentes quedaban sin remuneración, ¿ya? Por otro lado, nosotros, la comuna de Puente Alto, nos dimos cuenta de que al no existir plazos realmente definidos para todo el proceso que tiene que ver con el bono, el incentivo al retiro, se demoraban tanto que hay presentaciones este año recién de algunas personas que estaban postulando al bono del 2019. Entonces nosotros quisimos reglamentar en plazos, proceso tras proceso, tanto lo que viene de parte de los sostenedores al tiempo que tienen dentro del Ministerio de Educación, para que ojalá el beneficio, una vez presentado el requerimiento, no demore más de un año en ser tramitado, un año en total, porque teniendo en cuenta que tenemos muchos docentes y asistentes que desde el año 2019 en adelante no han recibido el bono, nos parece que es la forma de poder ajustar, la forma de poder controlar que realmente esos dineros lleguen en un plazo no mayor de un año. Y la última parte tiene que ver con la priorización para el pago del bono, entendiendo que hay mucho retraso, pero sentimos que lo más importante que el primer corte de bono se haga a las personas que tienen ciertas enfermedades y que quizás lo necesitan en este momento con mayor urgencia que otras personas pertenecientes al gremio. Muchas gracias, diputada Arce. Subsecretario.
Disculpen, ya. Como son muchas cosas, me olvidé de prender el micrófono. Bueno, lo primero, presidente, es que son varias cosas sobre el artículo 10º. Nosotros creemos que en cuanto a mención expresa al sector BTF, no es necesario incorporar esta indicación, considerando que ya la 21.109, es decir, el estatuto, o sea, el bono de retiro, así como la jurisprudencia que ha dictado la propia Contraloría General de la República, reconocen a las trabajadoras de jardines infantiles, BTF en este caso, como asistentes de la educación. Sin embargo, obviamente es algo que podría eventualmente discutirse, digamos, y en ese sentido, pero sí consideramos que en este mismo punto, la segunda parte del texto propuesto es inadmisible, ¿no? En la parte en que se señala, ¿cierto?, al respecto, y reemplaces en el inciso final la frase a la fecha de presentación de la carta de renuncia por la frase al mes en que cese sus funciones, porque eso incide en la administración y gestión financiera del Estado, ¿no? Por lo tanto es inadmisible porque eso cambia efectivamente los valores del pago del bono de retiro. Luego hay otros temas más que también consideramos que serían relevantes. Está en la intercalación del literal C, el inciso tercero del artículo 3, donde se plantea se priorizarán y aquellos, ¿cierto?, en primer lugar a quienes cuenten con una situación de enfermedad que debe ser acreditada en conformidad. Nosotros consideramos que podría efectivamente avanzarse en esa dirección. Sin embargo, nuevamente también consideramos que hay un tema de admisibilidad al respecto. Luego, seguimos avanzando. En el 3, nosotros creemos que es inadmisible, efectivamente, la carta de renuncia, por lo mismo que explicaba en el punto anterior, que es la segunda parte del mismo, en la misma redacción, incide en la administración financiera del Estado al fijar una fecha distinta para el cálculo de los recursos, ¿no? Con respecto al punto 4, sobre el artículo 11 bis, ¿no? Me disculpa porque igual tengo que leer algunas cosas porque es largo. Al computar también los años de servicio en esta bonificación de retiro, también es inadmisible porque también cambian los valores del bono de retiro, más allá de que efectivamente consideramos que es algo que podríamos abordar eventualmente más adelante. Respecto al punto 5, sobre los reglamentos, también es inadmisible porque plantea el hecho de que nosotros tenemos que hacer un reglamento en determinados plazos establecidos, ¿no? Y aquí yo quiero hacer como un paréntesis, presidente, sin duda que me voy a pasar de los 2 minutos, discúlpeme. Un paréntesis, presidente. Nosotros estamos trabajando con mucho énfasis en regularizar los bonos de retiro. Hemos avanzado bastante en esa dirección. Se han logrado poner al día bastantes bonos de retiro que estaban pendientes incluso desde el año 2017. En consecuencia, eso a nosotros nos indica una cosa. No necesitábamos tener presiones reglamentarias ni plazos establecidos en la ley. Era una cuestión de ponerse a trabajar en lo que había que hacer, ¿no? Por lo tanto, nosotros aquí también les pedimos, diputados y diputadas, tener en consideración el esfuerzo que está haciendo este Ministerio de Educación en poder regularizar aquello que estaba muy retrasado, muy pendiente, y justamente lo que estamos buscando en esta ley miscelánea, habilitándonos con la posibilidad de poder pagar en múltiples actos administrativos, es precisamente terminar de cerrar lo que nosotros consideramos es el círculo de acciones para poder implementar de mejor manera el bono de retiro, ¿ya? De hecho, varios de ustedes han estado con nosotros en el Ministerio de Educación, acompañados de gremios de asistentes de la educación o de profesores, consultándonos por cómo va avanzando, y por cierto que nosotros le hemos ido abriendo y dando respuesta en esa dirección. Luego, esto es bien largo, lo del silencio positivo, nosotros tenemos que observarlo también, no tiene mucho sentido, dado que efectivamente el beneficio es asignado por el Ministerio de Educación, no por en este caso el empleador, ¿no? Somos nosotros quienes hacemos la transferencia de los recursos y quienes pagamos. Por lo tanto, efectivamente eso es algo que no tiene mucha lógica mantenerlo, ¿no? También hay que respetar los plazos que tiene cada proceso, ¿cierto?, para resolver adecuadamente los beneficiarios que tiene cada etapa o cada corte, ¿no? Porque acá también se plantean algunos ajustes en materia de plazos para que accedan algunos, salgan otros, y eso podría generar un desorden bastante significativo, sobre todo considerando que esta es una ley que está implementándose. Ya hoy día tenemos resoluciones que indican
lista de beneficiarios y lista de prioritarios. Por lo tanto, si alteramos también hoy día las prioridades, tendríamos que volver a hacer una reasignación distinta de aquellos cupos que ya están asignados, lo que traería la dificultad de que incluso beneficiarios, tanto docentes como asistentes, que sepan que son beneficiarios, luego podrían no serlos y ser postergados en su definición. Eso traería otro problema que probablemente también va a llegar a ustedes como presión a propósito de ajustarlo y corregirlo. En definitiva, son hartos temas que consideramos que como indicación algunas cosas pueden ser sensatas de abordar, otras cosas creemos que tienen complejidades técnicas importantes, otras cosas son inadmisibles y por lo tanto, presidente, nosotros consideramos que no debería abordarse este paquete de medidas que se están planteando. Gracias, subsecretario. La Secretaría, según lo que me decía Soledad, y la Presidencia también consideran que es una indicación inadmisible. Así que vamos a continuar con la siguiente indicación, Soledad. Están todavía en proyectos de resolución. Están en proyecto de resolución, pero van a votar en probablemente unos 5 o 10 minutos más. No sé si alcanzamos o seguimos nomás o seguimos después a las 3. Sí. Podemos continuar en la tarde si es que ustedes lo estiman conveniente. ¿Les parece? Bien. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.